Me acuerdo, sí, pero que me acuerdo. Entonces, para evitar la determinación, un medio hay que ponerlo como exponente aquí, ¿no? Entonces me queda logaritmo de s menos logaritmo de s cuadrado más 16 elevado a la 1 medio. De s infinito, ¿ves? Entonces, el coeficiente lo pongo como exponente. Estoy usando la propiedad de los límites, digo, de los logaritmos. Ahora sí, para tener una resta de logaritmos, ya sabemos que una resta de logaritmos lo puedo escribir como el logaritmo de un cociente. Entonces aquí sería logaritmo de s sobre s al cuadrado más 16 a la 1 medio. A la 1 medio, ¿eh? Y eso entre s e infinito. Entre s e infinito. Ya. Pero es más cómodo usar la raíz, ¿no? ¿Verdad? S cuadrado más 16 a la 1 medio es como decir raíz cuadrada. Vamos a ponerlo como raíz cuadrada, ¿eh? Logaritmo de s sobre s cuadrado más 16 y eso es la raíz cuadrada, ¿eh? Ya, de s a infinito. ¿Qué ha pasado? Este artificio, con este artificio, fíjense, si nosotros reemplazamos s por infinito ahora, me quedaría infinito arriba y abajo 0. Infinito al cuadrado es infinito. Infinito más 16 es infinito y la raíz cuadrada de infinito es infinito. Entonces sigo teniendo una indeterminación. Antes tenía infinito menos infinito. Ahora tengo infinito sobre infinito. Entonces, tengo que salir de todas maneras de esta indeterminación. Una forma de hacerlo es haciendo aquí un artificio que vamos a hacer lo siguiente. Esta no es clase de límite. Ya el límite viene en matemática 1. Sin embargo, aquí como que estamos recordando, ¿sí? Estamos recordando. ¿Sí? Vamos a meter esto dentro de un solo radical. Vamos a hacer esto un solo radical. Entonces, esto lo vamos a poner dentro de una raíz cuadrada, ¿no? Y a poner esto como una sola raíz. Entonces me quedaría logaritmo de raíz cuadrada de s al cuadrado. Para esto meternos dentro del radical hay que elevarlo hay que elevarlo al cuadrado. Y acá me queda s2 más 16. Esto entre s es infinito. Ya. Sigo teniendo infinito sobre infinito. Pero ahora yo puedo decir, en esta fracción, puedo dividir todos estos términos, puedo dividir para s cuadrado y la fracción no cambia. Entonces tendríamos logaritmo de la raíz cuadrada, cada uno de estos divididos para s al cuadrado. Entonces me quedaría 1 sobre 1 más 16 sobre s cuadrado. 16 sobre s al cuadrado. Y esto desde s hasta infinito. Miren que con este artificio ya rompo la indeterminación. ¿Por qué? Observar. Con el límite de arriba, cuando s es infinito, ¿verdad? Infinito al cuadrado es infinito. 16 para infinito es 0. Y me quedaría 1 sobre 1, que es 1. Raíz cuadrada de 1 es 1 y logaritmo de 1 es 0. ¿Ven? 0 me da con el límite de arriba. Menos, ahora con el límite de abajo. Reemplazo s, si reemplazo s por s mismo, me queda lo mismo. Bueno, entonces me queda logaritmo de raíz de 1 sobre 1 más 16 sobre s cuadrado. Y ya está. Hemos resuelto la integral y esto es lo que me está dando. Yo puedo simplificar un poco, si aquí sumamos, me quedaría entonces, quitamos este 0, me quedaría menos. Al sumar, este s cuadrado se va arriba y sale el radical. Me queda logaritmo de s sobre s cuadrado más 16, la raíz cuadrada. Y esa es la transformada de Laplace de esta función. ¿Bien? De esta función. Ok, entonces ya hemos hecho 2 ejemplos sobre este tipo de funciones. Muy fácil de aplicar. Lo más largo es calcular la integral, pero la aplicación es lo más fácil. Bien.
Ahora, mire, vamos a aprovechar esta fórmula de aquí para ver un tipo de integrales que aparece a veces en la matemática. Fíjense, lo que hemos dicho es lo siguiente. Lo que hemos dicho es lo siguiente. Que la transformada de Laplace de f de t, supongamos aquí hemos dicho n, t a la n, ¿no es cierto? Vamos a suponer que n sea 1. Que n sea 1. Entonces, por definición, la transformada de f de t sobre t es la integral de 0 a infinito de t a la menos st, y aquí viene lo que queremos sacar su transformada. F de t sobre t. Y esto lo integramos con respecto a t. ¿Bien? Pero por la fórmula que acabamos de ver, esto va a ser igual a sacarle la transformada solo a f de t, phi de s. ¿Se acuerdan? Le sacamos la transformada solo a phi de s. Y esto, como está t a la 1, la integro una sola vez, de s a infinito. ¿No es cierto? Esto es lo que habíamos visto nosotros hace un ratito. La integral de f de t sobre t es sacar la transformada de f de t y la integro una vez, porque está t a la 1. T a la 1. Ya, y eso es por definición también integral, ¿no? Integral. Bueno. Entonces, fíjense. ¿Qué pasaría si en esta integral nosotros hacemos que s valga 0? Vamos a hacer que en esta igualdad s sea 0. Entonces, fíjense lo que me quedaría aquí. Me quedaría integral de 0 a infinito, y a la 0 es 1. Y me queda f de t sobre t por dt. Y acá me quedaría integral de 0, estoy haciendo que s valga 0, a infinito, de phi de s de s. Y entonces observen cómo me queda esta integral de aquí, que a veces nos sirve para calcular integrales que tienen esta forma, f de t sobre t, y que los límites son de 0 a infinito. Este tipo de integrales, muchas veces, con las fórmulas o con los métodos que estudian matemáticas 2, cuando calculamos integrales, no es posible evaluarlas. Pero con la transformada de Laplace sí se puede calcular este tipo de integrales. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Mire cómo es la integral. F de t sobre t, y de 0 a infinito. Si usted sabe la transformada de f de t, usted puede calcular esta integral. Por ejemplo, observe esta integral. Integral de 0 a infinito de seno de x sobre x de x. Miren. Aquí he usado la letra x. Acá está la letra t. ¿Qué importa cómo se llama la variable? T, x. Miren, supongamos que yo tengo esta integral. Ninguno de los métodos que a usted le enseñaron en Matemáticas 2, cuando estudiaron integrales, le va a servir para calcular esta integral. Integral que parece muy sencillo, pero no es posible resolverla con los métodos que estudiaron en Matemáticas 2. Pero ahora con la transformada de Laplace sí la va a poder resolver. Observen. Comparen la integral con la de aquí. ¿Sí ven que es la misma? Integral de 0 a infinito, f de t sobre t, seno de x sobre x, como que aquí fuera, en lugar de la variable t fuera x. Si usted compara, ¿ve? F de t aquí vendría a ser seno de x, ¿no? Seno de x sobre f de t sobre t, seno de x sobre x. ¿Eh? No importa cómo sea la variable, x, t, etc.
Entonces, ¿qué dice esta fórmula? A ver, dice, busque la transformada solo del numerador. Busque la transformada de la plaza del numerador e intégrela de 0 a infinito. Entonces, para calcular esta integral, le saco la transformada solo al numerador, a seno de x. La transformada de seno de x ya sabemos que es 1 sobre s cuadrado más 1. La transformada de seno, acuérdense, la transformada de seno. Seno de un x, aquí ya vale 1. 1 sobre s cuadrado más 1. Y esto lo integro desde 0 a infinito. Con respecto a eso. Y el valor de esta integral, ese es el valor de esta integral de acá. Entonces, esto sería, pues, arco tangente. Esta integral es inmediata, es arco tangente de S. Y esto es de 0 a infinito, de 0 a infinito, de 0 a infinito. Y el reemplazo, pues, ese reemplazo por infinito me queda arco tangente de infinito, arco tangente de infinito, menos ese reemplazo por límite de abajo, arco tangente de 0. Pero arco tangente de infinito aquí es igual. ¿Cuál es el ángulo cuya tangente es infinito? El ángulo cuya tangente es infinito es pi medios. Entonces sería pi medios. Menos arco tangente de 0. ¿Cuál es el ángulo cuya tangente es 0? 0 grados. Entonces esto es pi medios. Entonces fíjense, esta integral es igual a pi medios. Pi medios. Esta integral, repito, no lo puede resolver usando los métodos que usaron en matemática 2 para calcular integrales. Pero sí la puede resolver usando esta fórmula sencillita, ¿ves? Que comparando esto es esta integral. Sacaron la transformada solo a f de t, o sea, solo a seno x. Aquí está la transformada de seno de x. Y esto lo integra de 0 a infinito. Y esa integral sí se la puede calcular. Bien. Bueno, entonces, tenerla presente esta fórmula porque tienen de ver, creo que hay uno o dos problemas de esto, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver ahora transformada de derivadas. Transformada de derivadas. Nosotros vamos a resolver ecuaciones diferenciales usando el método de la transformada de Laplace. Y las ecuaciones diferenciales tienen derivadas. Entonces es lógico que nosotros debemos saber cómo hallar la transformada de Laplace de derivadas. Entonces vamos a ir transformada de Laplace de derivadas. Estas fórmulas se las puede demostrar, nosotros no las vamos a demostrar por cuestión de tiempo. Por cuestión de tiempo no vamos a demostrar, pero se puede demostrar. Entonces, observen. Yo tengo una función f de t y su derivada la puedo representar así, bueno, f' de t. Yo tengo una función f de t y su derivada la puedo representar como f' de t. Entonces yo quiero hallar la transformada de esta derivada. La transformada de esta derivada. ¿Sí? Entonces, yo puedo aplicar la definición de transformada de Laplace. La transformada de Laplace de f' de t, ¿sí? Por definición, es la integral de 0 a infinito de t a la menos st por la función que le estoy sacando la transformada, f' de t, por f' de t y por dt.
Entonces, a partir de aquí, se puede calcular la siguiente fórmula que nosotros vamos aquí a exponerla directamente. ¿Ya? Entonces, observa la siguiente fórmula. La transformada de la primera derivada de una función, ¿sí?, es S por la transformada de la función f de t menos el valor de la función en el origen. En esa fórmula nosotros, esto se puede demostrar. Si integra esto por partes, de que lo quiera hacer, usted lo puede demostrar. Integren esto por partes y le va a dar esto. Entonces, fíjense lo que dice. La transformada de Laplace de f' de t, de la primera derivada de f de t, es S por la transformada de f. No de f', de f. Menos el valor de esa función f en el origen. O sea, cuando t vale 0. F de 0 es el valor de la función en el origen. Esa es la transformada de la primera derivada de una función. La vamos a poner aquí arriba como fórmula. Pongan ahí en su formulario. La transformada de f' de t es S por la transformada de f menos f de 0. Ya. Ahora supongo que yo quiero hallar la transformada de la segunda derivada. Una ecuación diferencial puede tener la segunda derivada. Entonces yo necesito saber la fórmula para sacar la transformada de la segunda derivada. Entonces la transformada de la segunda derivada, aquí está, segunda derivada de f de t, es así. Es s cuadrado por la transformada de f menos s por f de 0, el valor de la función f en el origen, y menos f' de 0. O sea, la derivada de la función f evaluada cuando t vale 0, o sea, en el origen. Y esta es la transformada de la segunda derivada. ¿Bien? Ténganla también como una fórmula. Si fuera la tercera derivada, la transformada de la tercera derivada de una función f de t, entonces s al cubo por la transformada de f menos s cuadrado por f de 0 menos S por f' de 0, el valor de la derivada evaluada en el origen, menos f segunda de 0, el valor de la segunda derivada evaluada en el origen. Entonces, y por medio de la inducción matemática se puede sacar, observando cómo es la secuencia, se puede sacar la cuarta derivada, la quinta derivada, etc. Entonces, estas formulitas tenganlas presentes, porque las vamos a utilizar cuando resolvamos ecuaciones diferenciales. Las vamos a usar cuando resolvamos ecuaciones diferenciales. Transformar la primera derivada, transformar la segunda derivada, transformar de la tercera derivada. Y una vez ya vamos poniendo esa fórmula, ¿no? Bueno. Ingeniero, disculpe, hay compañeros que quieren entrar a la clase. Pero ahorita ya no tengo a nadie. Yo ahorita ya admití a alguno. Ahorita en la pantalla no tengo a nadie que quiera entrar. Me avisa si hay... Bueno, también nos interesa saber la transformada de integrales. La transformada de integrales.
que también se las puede mostrar a partir de la definición de la transformada de Laplace. Pero no vamos a demostrar porque ya sabemos que se nos lleva mucho tiempo, mucho tiempo. La integral que más aparece en los problemas es esta. La integral de 0 a t de f de t de t. Esta integral. Calcular la transformada de este tipo de integrales es muy fácil. Muy fácil. Yo tengo una integral de 0 a t de f de t de t. ¿Cómo hay la transformada de esta integral? Entonces, fíjense, la transformada de una integral de 0 a t, generalmente este límite siempre es 0. De 0 a t, de una función f de t, lo que tiene que hacer simplemente es lo siguiente, miren. Le saca la transformada solo a f de t. Olvídense la integral. Te está sacando la transformada de la integral de f de t. Entonces le saca la transformada solo a f de t nomás, que la estamos llamando phi de s. Y eso la multiplica por 1 sobre s. Y ya está, a ver, facilito. Se puede demostrar esto. Le saca la transformada solo a f de t, nada más. Que la estamos llamando phi de s. Y esto lo multiplica adelante por 1 sobre s. Y ya está, la transformada de la integral. Si fuera la doble integral, transformada de la doble integral de 0 a t, doble integral de 0 a t, de f de t de t, si fuera la doble integral, le saca la transformada solo a f de t nomás. O sea, aquí la estamos llamando phi de s. Y eso lo multiplica aquí adelante por 1 sobre s al cuadrado. 1 sobre s al cuadrado. Y ya está. Y ya está. Vuelvo a generalizar. Y si fuera la transformada de la triple integral, toda de 0 a t, de 0 a t, de 0 a t, igual, pone la transformada de f de t, que es phi de s, y la multiplica por 1 sobre s al cubo. Si es triple integral, s al cubo. Si es s cuadrado, perdón, si es doble integral, s cuadrado. Si es una sola integral, s. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, así se calcula la transformada de una integral. Estas fórmulas más grandes las vamos a aplicar al revés. Las vamos a aplicar al revés para calcular la transformada inversa. Para calcular la transformada inversa. ¿Ok? Vamos a hacer ejemplo. Vamos a hacer ejemplo. No. Borrador. Vamos a hacer ejemplo. A ver. Halle la transformada de Laplace. Halle la transformada de Laplace de la integral. Halle la transformada de Laplace de la integral de 0 a t de coseno cuadrado de 3t de t. Miren. Hay la transformada de Laplace de la integral de coseno cuadrado de 3t de t. Aquí está la fórmula. Transformada de una integral. ¿Qué hemos dicho? Sacaré la transformada solo a f de t y multiplícala por 1 sobre s. O sea que aquí hay que hallar la transformada de coseno cuadrado de 3t. Y esa transformada de coseno cuadrado de 3t la multiplicaré por 1 sobre s. Y ya está. Y ya está. ¿Cómo hallo? Vamos a hacerlo aparte. ¿Cómo hallo la transformada de coseno cuadrado de 3t? La transformada de coseno cuadrado de 3t. En la fórmula que hemos estudiado y que ya se supone no hemos aprendido,
no hay por la transformada de coseno cuadrado. Lo que hay es la transformada de coseno de AT, pero no hay de coseno cuadrado. Eso no significa que no haya, sino que en la tabla no hemos aprendido las fórmulas elementales. Entonces, fíjense, podemos hacer lo siguiente. Podemos usar la identidad que dice que coseno cuadrado de A es 1/2 más 1/2 coseno de 2A. Esa es una identidad que ustedes la estudian en el colegio. Entonces, mire, así coseno cuadrado lo podemos poner en función de coseno nada más, ya no cuadrado. Entonces, aplicando esta identidad, la transformada de coseno cuadrado de 3t sería la transformada de, ¿a qué es igual coseno cuadrado de 3t? Según la fórmula sería 1/2 más 1/2 coseno de 2a, el ángulo doble. Aquí el ángulo es 3t, el ángulo doble sería 6t, coseno de 6t. Ahí está. Ahí está. Y ahora, sí ya puedo sacar aquí la transformada de cada uno. La transformada de 1/2 es 1/2 sobre s. Y acá la transformada de 1/2 coseno de 6t sería 1/2 por la transformada de coseno de 6t, que es s sobre s cuadrado más 36. Si simplificamos un poco, pues esto sería 1 sobre 2s más, puedo poner ahí 1/2 de s sobre s cuadrado más 36, ¿ya? Y lo mismo de arriba, solo que aquí he puesto 1 sobre 2s. Entonces, fíjense, ya tengo la transformada de f de t, de esto de aquí, que lo he calculado aparte, y es esto. Entonces, la fórmula dice, multiplique 1 sobre s por la transformada de f de t, que ya la encontré aquí aparte, y que nos ha dado 1 sobre 2s más 1/2 de s sobre s cuadrado más 36. Ahí está. Esa es la transformada de esta integral. Vamos a aplicar la fórmula de la transformada de una integral. ¿Sí? Y esta transformada la hemos calculado aparte haciendo este artificio, buscando una identidad para esto donde yo ya pueda aplicar las fórmulas que me aprendí. Coseno cuadrado de 3t es 1/2 más 1/2 coseno de 6t. Y esta transformada sí la puedo decir, sí me la sé. Y de esta transformada también me la sé. Y entonces ya tengo la transformada de coseno cuadrado de 3t y eso lo multiplico por 1 sobre s y ya. Otro ejemplo. Hay la transformada de Laplace, de la integral, hay la transformada de Laplace de la, aquí está, hay la transformada de Laplace de la dos, vamos a quitar el paréntesis, transformada de Laplace de la doble integral de t seno hiperbólico de 2t de t de t. Miren, ahora aquí tengo la transformada de la doble integral. Transformada de Laplace de la doble integral de 0 a t de t seno hiperbólico de 2t de t de t. Aquí está la fórmula. Transformada de la doble integral. Dice, busque la transformada solo de f de t, f y de s, y eso multiplíquela por 1 sobre s cuadrado. Entonces aquí tenemos que hallar la transformada solo de esto, buscaré la transformada solo de esto, y eso lo multiplicaré por 1 sobre s cuadrado. Y ya está. Y ya está. Calculemos aparte la transformada de t seno hiperbólico de 2t. La transformada de t por seno hiperbólico de 2t
Aquí aplicaré, bueno, se supone, por favor, que ustedes están estudiando clase a clase, y ya se sabe la fórmula, o por lo menos saben que existen fórmulas para calcular cierto tipo de transformadas. Observen, transformada de t por seno hiperbólico de 2t. Acuérdense que esto lo vimos en la clase anterior. Esa es la de t por f de t. Le saco la transformada solo a seno hiperbólico de 2t, que es phi de s, y la derivo una vez porque tengo aquí t a la 1. La derivo una vez y le cambio de signo. ¿Se acuerdan que eso vimos? Entonces vean, le saco la transformada solo a seno hiperbólico de 2t. Perdón, sí, está bien, la transformada de seno hiperbólico de 2t. La transformada es 2 sobre s cuadrado menos 4. ¿Se acuerdan? La transformada del seno hiperbólico de 2t es 2 sobre s cuadrado menos 4. Esto es nuestro phi de s. Esto es nuestro phi de s. Entonces, a esto hay que derivarla una vez, porque tengo t a la 1. Hay que derivarla una vez. Saquémosle la derivada. La derivada sería, a ver, phi prima. La de abajo por la derivada de arriba, 0. Menos la de arriba, por la derivada de abajo, 2s. Sobre la de abajo al cuadrado. ¿Eh? Entonces esto me da menos 4, 2 por 2, 4, con el menos 4s sobre s cuadrado menos 4 al cuadrado. Esta es la transformada de seno hiperbólico de 2t, ¿no? Está, phi de s. Pero como está multiplicado por t, la derivo una vez. Ahí está la primera derivada. La escribo aquí, menos 4s sobre s cuadrado menos 4 al cuadrado. ¿Y qué falta? Y le cambio de signo, Ya vimos esto, ¿ah? Y entonces menos por menos se hará más y me queda 4s sobre s cuadrado menos 4 al cuadrado. Entonces, esa es la transformada de t seno hiperbólico de 2t. Esta es la transformada que lo he sacado aparte de t seno hiperbólico de 2t. Entonces, esa transformada la multiplicaré, como dice aquí, por 1 sobre s cuadrado. Por 1 sobre s cuadrado. Entonces tendremos aquí 1 sobre s cuadrado, porque es doble integral, por la transformada de esto que ya la calculé aparte que me dio esto. 4s sobre s cuadrado menos 4 al cuadrado. Y esto puede simplificar un poco, pues siempre que haya oportunidad de simplificar, hágalo. Cancelamos un s con un s, y entonces me queda aquí 4 sobre s, que multiplica a s cuadrado menos 4 al cuadrado. Y esa es la transformada de Laplace de esta doble integral. Sacamos la transformada de f de t, que lo hemos hecho aparte, y esa transformada la multiplico afuera por 1 sobre s cuadrado. Lo que me da, eso es. Bien. Ahora, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? El reto ya es ponerse a estudiar y a hacer ejemplos y ejercicios. Esta materia matemáticas, a diferencia de toditas las demás, tiene una gran ventaja, que usted encuentra miles y miles de ejercicios. Miles y miles de ejercicios que usted puede practicar. ¿Sí? Entonces, con las fórmulas que hemos visto, usted puede resolver muchos ejercicios que los puede ver en los libros que tengan este capítulo, ¿no? Y en el deber que le voy a mandar, la próxima clase ya tendrán su primer deber. Entonces, haciendo los deberes, se supone que haciendo los deberes usted no va a tener ningún problema en el examen.
Porque el examen o el aporte será sobre temas que hemos visto. Yo nunca pongo un tema que no haya enseñado. Todos los temas son parecidos a lo que hemos hecho en clase. Parecidos a lo que hemos hecho. Bueno, entonces ahora ya llegó el momento de estudiar el proceso inverso. Ahora vamos a ver la transformada inversa. Eso no quiere decir que más adelante sigamos buscando transformada de Laplace de otras funciones, pero ya ahorita es el momento de ya pasar al proceso inverso. O sea, de calcular la transformada inversa de Laplace. Entonces, vamos aquí como un subtítulo, transformada inversa de Laplace. Las mismas fórmulas que nos aprendimos aquí nos van a servir, pero ahora vamos a verlas de derecha a izquierda, ahora al revés. Pero veamos lo siguiente. Nosotros habíamos dicho que la transformada de Laplace de una función f de t, por definición, es la integral de 0 a infinito de t a la menos st por f de t de t, y esto me definía una función fidesz, ¿verdad? Me definía una función fidesz. Y decimos entonces que la transformada de Laplace de f de t es fidesz. Al revés, la transformada inversa de fidesz es f de t. Miren, la transformada de Laplace de f de t es fidesz. Al revés, la transformada inversa de Laplace de fidesz es f de t. Es f de t. Para simbolizar la transformada de Laplace, la transformada inversa de Laplace, hacemos esto mismo. La transformada de Laplace la hemos simbolizado con una letra L, ¿no? Con una letra L, que se lee transformada de Laplace. Para la transformada inversa, vamos a usar este símbolo, la misma L, pero con un menos 1 arriba. Con un menos 1 arriba. Esto no significa 1 sobre L, así, no. Esto no es potencia. Esto es simplemente un símbolo nomás. No es 1 sobre L a la 1. No crea que esto es una potencia, es simplemente un símbolo que representa la transformada inversa. Entonces, usando este símbolo como transformada inversa, decimos, a ver, si la transformada de f de t es fidesz, entonces la transformada inversa de fidesz es f de t. ¿Sencillo? Si la transformada de Laplace de f de t es fidesz, que aquí lo hemos llamado fidesz, entonces, al revés, la transformada inversa de fidesz es f de t. La inversa de fidesz es f de t. Entonces, como les decía, ahora aplicaremos el proceso al revés. Ya nos aprendimos de memoria la fórmula de transformada, al revés y al derecho. Entonces, confiando en que ustedes ya se aprendieron la fórmula, las 9 fórmulas, al revés y al derecho, vamos a ver si es cierto, que si la han aprendido. A ver, vamos a hacer ejercicios sencillitos como entrenamiento, ¿no? Antes de ver ya transformadas inversas más complicadas. A ver, la transformada inversa, no transformada de Laplace, de 1 sobre S.
A ver, la transformada inversa de 1 sobre S. 1. 1. Claro. ¿Por qué? Porque acuérdense, la transformada de Laplace de 1 es 1 sobre, habíamos dicho que la transformada de Laplace de 1 es 1 sobre S. Al revés, la transformada inversa de 1 sobre S es 1. La transformada inversa de 4 sobre S. De 4 sobre S. 4. 4. 4. Porque habíamos dicho que la transformada de una constante es la constante sobre S. La transformada de una constante es la constante sobre S. Al revés. La inversa, la transformada inversa de C sobre S no, es la constante C. La transformada inversa de 4 sobre S es 4. Muy sencillo. Cuando se aprendió la fórmula es muy sencillo. Veamos otro ejemplo. Otro ejemplo. La transformada inversa de 1 sobre S menos 2. La transformada inversa de 1 sobre S menos 2. E elevada a la 2t. ¿Ah? E elevada a la 2t. Coseno de 2t. No, E Seno elevada a de la 2t. 2t. E elevada a la 2t. 2t. E elevada a 2t. Claro, E elevada a 2t. Porque acuérdense, la transformada de E a la AT es 1 sobre S menos A. ¿Sí? Acuérdense. La transformada de E a la AT es 1 sobre S menos A. Al revés, la transformada de 1 sobre S menos A, que es lo que tengo aquí, ¿ven? 1 sobre S menos A, aquí ya vale 2, es la E a la AT, es E a la 2T. ¿Verdad? Es la fórmula al revés que ya nos aprendimos. Efectivamente así es. Otro ejemplo. La transformada inversa de 1 sobre S más 3. 1 sobre S más 3. A ver. Ah, ya, eso es E elevado a la menos 3t. E elevada a la menos. Menos 3t. Eso es. E elevada a la menos 3t. Esta misma fórmula. Solo que ahora A es negativo. Por eso que aquí S más 3 significa que A es menos 3. Y tengo que poner E a la menos 3. Efectivamente así. A ver, veamos otro. La transformada inversa de 4 sobre S menos 7. 4 sobre S menos 7. ¿Ah? 4 sobre S menos 7. A ver, quizás me adelanté un poco. Me disculpan. Me faltó poner propiedades. Quizás por eso ustedes aquí están pensando mucho y no saben qué hacer. Es porque yo me he saltado algo importante. Es esto, observen. Pongamos allí propiedades de la transformada inversa. Propiedades de la transformada inversa. Propiedades. Observen. Si yo tengo que sacar la transformada inversa de una constante por una función phi de s, la transformada inversa de una constante por una función phi de s, la constante la puedes sacar del signo transformada inversa. O sea que esto sería K, la constante la saco, K y por la inversa de phi de s. ¿Ya? Una constante usted la puede sacar del signo transformada inversa. Ahí está. ¿Ya? Y la otra propiedad es la siguiente. Yo tengo la transformada inversa de una suma de funciones. Phi sub 1 de s más phi sub 2 de s. ¿Ves?
tengo la transformada inversa de una suma de funciones. Aquí he puesto 2, pero pueden haber 3, 4, 5. Lo que sea, puede ser positivo. Puede ser que se suman o se restan, cualquiera de los casos. La transformada inversa de una suma de funciones es la suma de las inversas de cada una. La transformada inversa de phi sub 1 de S más phi sub 2 de S es la inversa de phi sub 1 de S más la inversa de la otra función. Phi sub 2 de S. Estas dos propiedades son las que más usamos. Entonces, con estas dos propiedades, ahora sí, díganme cómo calcularían la transformada de esta expresión, de esta función. 4 por Euler a la 7t. Efectivamente. Aquí usted ha aplicado la propiedad, esta propiedad. Aquí debe ser 1, ¿no es cierto? Para que sea E a la 7t, aquí debe ser 1. Entonces, por esta propiedad, la constante usted la puede sacar. Esta constante K la puede sacar. Y entonces dice 4, ya lo saca, y adentro le queda 1, porque ya el 4 lo ha sacado, y aquí le queda 1, sobre S menos 7. Y ahora sí, esto es rapidísimo, ¿no? Esto es 4 por, usted lo ha dicho, E a la 7t. 4 y a la 7t. ¿Sí? Esa constante 4, que nada tiene que ser aquí, la saca, ya tiene 1 aquí, es porque es como que fuera 4 por 1. 4 es 4 por 1. El 4 lo saca y le queda el 1. Y ahora sí, esto es rapidísimo. E a la 7t, usted dice, ¿no? Ya. Veamos otro ejemplo. Estamos haciendo un ejemplo sencillito, practicando la inversa, ¿no? Basado en que usted ya se aprendió las 9 fórmulas. Ahí veamos esta, la transformada inversa de, vamos a hacer esto, de S sobre S cuadrado más 49, a ver. La transformada inversa. ¿Ah? Es coseno. Coseno de 7t. Coseno de 7t. Eso está, no hay nada que hacer ahí. Está completito, está. Esto es coseno de 7t. Al revés. La transformada de coseno de 7t es S sobre S al cuadrado más 7 al cuadrado, que es 49. La transformada inversa de 4 sobre S cuadrado más 16. Eso sería 4 por el coseno de 4t. A ver, No, No. seno de 4t. Sería seno de 4t. seno de 4t. Seno de 4t. Eso es, seno de 4t. ¿Ves? Sigamos. Esto lo va a borrar. Pensa. Transformada inversa de 7 sobre S cuadrado más 64. Transformada inversa de 7 sobre S cuadrado más 64. ¿Ah? Ingeniero, ahí sí sería 7 por el seno de 8t. 7 octavos seno de 8t. Ah, bueno. 7 octavos, efectivamente. Miren. Aquí, uno dice, aquí debe ser 8 para que sea seno, ¿no es cierto? Aquí debería ser 8 y sería seno de 8t. Pero yo no tengo 8, tengo 7. Pero hacemos esto, ¿verdad? El 7 lo sacamos. Y me queda 7 por la inversa. Y al sacar el 7 aquí me queda 1. 1 sobre S cuadrado más 64. Y usted dice, pero esto, S cuadrado más 64 me recuerda al seno. ¿El seno de cuánto? De 8t. Pero por eso es que el seno aquí debe ser 8.
y yo tengo 1. No importa, multiplique por 8 aquí adentro y afuera lo divide para 8 y ya solucionaba el problema. Entonces yo necesito que aquí sea 8 para que esto sea seno de 8t. Entonces mire, tengo el 7, transformada inversa, aquí multiplico por 8, ¿ya? Y ahora sí esto ya es seno de 8t. Pero multiplico por 8, pero para que no altere afuera dividido para 8. Y no ha pasado nada. Y ahora sí esto me queda 7 octavos. Y esta inversa es seno de 8t. ¿Bien? Entonces 7 octavos seno de 8t. Entonces, repito, ¿no? 7 afuera, multiplico por 8 y divido para 8. Y ya tengo entonces 7 octavos seno de 8. Muy fácil, ¿verdad? Muy fácil. Otro ejemplo. Transformada. O sea que la transformada inversa. O sea que la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más 8. Transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más 8. Uno sobre s cuadrado más 8. 1 sobre raíz de 8, seno de raíz de 8t. Eso es. Ya. Dice, esto me recuerda a la función seno, ¿no es verdad? Porque aquí arriba es una constante. Si aquí arriba fuera s, me recordaría coseno. Pero como aquí arriba no es s, sino que es una constante, me recuerda seno. Pero aquí debo tener la raíz de cuadrada de 8. ¿Se acuerdan que si aquí es 64, usted dice, aquí debe ser 8. Si aquí es 16, aquí debe ser 4, te dicen, ¿no? ¿Verdad? Para que sea seno. O sea, la raíz cuadrada de este. Si yo aquí tengo 8, me recuerda seno, aquí debo tener la raíz de 8. Entonces yo puedo tener la raíz de 8. Multiplico por raíz de 8 y divido afuera para la raíz de 8. Entonces todo esto me quedaría la formada inversa de raíz de 8 sobre s cuadrado más 8. Ya tengo raíz de 8, ¿ven? Pero afuera para que no altere divido para raíz de 8. Así como en las integrales. Multiplica pero afuera divide. Y entonces ahora sí, esto es 1 sobre raíz de 8. Y esto sí es seno de raíz de 8t. Ahí está. Eso es todo. ¿Ya? Otra transformada. Inversa de s sobre s cuadrado más 3. A ver. La inversa de s sobre s cuadrado más 3. Raíz de 3 coseno de... ¿Por qué raíz de 3? ¿Por qué No, raíz no, de 3? ese ¿Por es... qué raíz de 3 coseno? Ahí no hay que completar nada. No hay que completar nada. Coseno de raíz de 3t. Coseno de raíz de 3t, efectivamente, es coseno de raíz de 3t. Fácil. Ahí no hay que completar nada. La transformada de coseno de AT es s sobre s cuadrado más a cuadrado. Eso que tenemos aquí, s cuadrado. Como aquí tengo a cuadrado, aquí pongo a. La raíz cuadrada de a cuadrado es a, coseno de AT. Entonces aquí debo de ser el coseno de la raíz cuadrada de 3. Coseno de raíz cuadrada de 3. Ahí no hay que completar nada, es directa. ¿Sí? Bueno, veamos otra fórmula. Estamos practicando estas formulitas sencillitas. Ya después vamos a usar teoremas cuando ya es más complicado. Pero estas son sencillitas, es rapidísimo.
Veamos esta otra. Transformada inversa de 1 sobre s a la cuarta. A ver. Transformada inversa de 1 sobre s a la cuarta. Recuerden que había una fórmula para la transformada de una potencia. Que cuando el exponente es entero, acuérdense que esto es n factorial sobre s a la n más 1. ¿Ven? Sobre n factorial sobre s a la n más 1. Miren. Aquí abajo tengo una potencia de S, ¿ve? Abajo tengo una potencia de S, ¿sí ve? S a la n más 1. Acá tengo S a la cuarta. Entonces, si arriba tengo el factorial de n, directamente ya está la inversa, ¿ve? Entonces, si yo tengo esto, Un tercio de T al cubo. ¿cuánto valdría n? Si aquí tengo esa a la cuarta, ¿cuánto valdría n? 3. 3. Entonces arriba debo tener 3 factorial, debo tener arriba. Y aquí no tengo 3 factorial. Pero lo puedo tener multiplicándolo por 3 factorial aquí y afuera dividiéndolo para 3 factorial. Un tercio de T al cubo. Claro. Entonces aquí digo, transformada inversa, yo necesito que aquí sea 3 factorial. Multiplico por 3 factorial, que ya sabemos que es 6. ¿Ya? Y abajo tengo esa a la cuarta. Pero ya sé que n vale 3. Entonces esa es la n más 1. Yo tengo esa a la cuarta, que dice que n vale 3. O sea que arriba necesito que sea 3 factorial. Ya está, 3 factorial. Para que no altere, afuera divido para 3 factorial. Y esto ya está listo para aplicar la inversa. Esto sería 1 sobre 3 factorial. Y la inversa de esto es t al cubo, efectivamente. T al cubo. T a la n. Y ya sé que n vale 3. T a la 3. Aquí hay que completar para poder aplicar la fórmula. ¿Sí? Bueno, veamos otro ejemplo parecido a ese. Entonces, si yo tuviera la inversa de 8 sobre s a la 6. La inversa de 8 sobre s a la 6. S a la 6. 8 O sea que n debe ser sobre 5 factorial 5, ¿no? por T ¿Verdad? a la... Si tengo S a la 6, dice que n debe valer 5. Y de arriba debo tener 5 factorial. Y no tengo 5 factorial, lo que tengo es 8. Entonces lo que primero haría, saco ese 8. Saca como constante. Saco el 8 afuera, lo saco. O sacamos el espacio, el 8 lo saco. Y me queda inversa de 1 sobre S a la 6. ¿Ya? Pero, comparando, pues, n, si yo tengo S a la 6, quiere decir que n debe valer 5. Y entonces debo tener 5 factorial. No tengo 5 factorial. Lo multiplico por 5 factorial aquí y afuera lo divido para 5 factorial. Y me queda 8 sobre 5 factorial inversa de 5 factorial sobre S a la 6. Y esta ya es directa. Esto es, ¿cuánto? T a la 5. T a la 5. Entonces esto es 8 sobre 5 factorial T a la 5. Esa es la inversa. Esa es la inversa. Bien. Y si tuviera inversa de 2 sobre, pongámosle 25 sobre S cuadrado, o pongamos 5 nomás. 5 sobre S cuadrado menos 25. ¿5 sobre S cuadrado menos 25?
seno hiperbólico 5t. Seno hiperbólico de 5t. de 5t. Está directo, no hay nada que completar. Seno hiperbólico de 5t. Porque aquí vemos que es menos. Arriba tengo la raíz cuadrada de 25. Seno hiperbólico de 5t. Bueno, veamos esto. Veamos esto otro ejemplo. Vamos haciendo ahora así un poquito más. No más difícil. Pensar un poquito más nada más. A ver. Hay la transformada inversa. A ver, hagamos una de estas. Inversa de 1 sobre s menos 3 sobre s a la 6 menos 1 sobre s cuadrado menos 1/4 más 2 sobre s más 3. A ver, calculemos esa inversa. Esta es la transformada inversa de una suma. Y ya sabemos que la transformada inversa de una suma es la suma de las inversas de cada uno. La suma de las inversas de cada uno. ¿Ya? Entonces, diríamos la inversa de 1 sobre s menos la inversa de 3 sobre s a la 6 menos la inversa de 1 sobre s cuadrado menos 1/4 más la inversa de 2 sobre s al cubo. A ver, díganme. ¿Qué pasó? Esta es la más fácil. 1. 1. La inversa de 1 sobre s es 1. Siga. Menos 3 sobre 5 factorial más 5t 3 más de 5 factorial más por t a la quinta. por t a la quinta. 3 sobre 5 factorial por t a la quinta. Efectivamente. Ya. Acá. La inversa de esta. La que sigue es seno hiperbólico. Claro. Todo seno hiperbólico de 1 medio t. Ese cuadrado menos 1/4. Pero aquí algo hay que completar algo. No, 2 la seno hiperbólico de 1 medio t. Aquí debe ser 1 medio, ¿no? Sí. Multiplico por 1 medio aquí y divido por 1 medio acá. Sería 2. O sea, se haría 2, ¿no? Porque mire, multiplico Dos por seno 1 medio aquí y divido por 1 medio acá. Sería 1 sobre 1 medio. Pero 1 sobre 1 medio se hace 2. hace 2. Se hace 2, claro. Entonces aquí sería 2. Ya saben por qué es 2, ¿ah? Porque estoy dividiendo para 1 medio. 1 para 1 medio es 2. 2. Y ya aquí lo he multiplicado por 1 medio. Y esto es directo. Seno hiperbólico de 1 medio t, ¿no? Seno hiperbólico de 1 medio t. Vamos, el otro. Más 2e a la menos 2t. 2 y a la... Este aquí es 3, ¿ah? Menos 3t, perdón. A la menos 3t. Ahí está. Ya está. Esta es la transformada inversa de esto. Esta es la transformada inversa de esto. Aquí como de alguna formulita, ¿no? Alguna formulita. Veamos otro ejemplo. ¿Cómo hallaría usted la transformada inversa de s más 6 sobre s cuadrado más 9? A ver. ¿Cómo calcularíamos esa inversa? Así como está, no hay fórmula de la que hemos visto para hallar esta inversa así de un plumazo. Separamos s sobre s cuadrado más 9 más 6 sobre s Separamos cuadrado los numeradores. Efectivamente separamos. Mira. ¿Aplicando qué? Aplicando esta propiedad de la fracción. Si yo tengo una a más b sobre c,
Es igual a sobre C más B sobre C. C más B sobre C. Entonces aquí de golpe al final no sabemos. Pero si la separamos, podemos escribir así, inversa de S sobre S cuadrado más 9. S sobre S cuadrado más 9. Más 6 sobre S cuadrado más 9. Hemos aplicado esta propiedad de la fracción, ¿ves? S sobre S cuadrado más 9 más 6 sobre S cuadrado más 9. Y ahora sí, pues, ya aquí tengo la inversa de una suma de funciones, es la suma de las inversas de cada función. Entonces, dicte la inversa de esta, Coseno de 3D. Coseno de 3t. coseno de 3t, la inversa de esta, Seno de 2 3t. seno de Seno 3D. 6t. ya, porque el 6 lo sacó, ¿no? ¿Verdad? El 6 lo sacó, multiplicó por 3, que es lo que necesitamos, y dividió para 3, afuera. ¿Sí? Y entonces 6 para 3 a 2, efectivamente, 2. Y aquí, pues, usted multiplica el 6 afuera, si quiere partir, 6 afuera, y me queda 6 inversa de 1 sobre S cuadrado más 9. Pero aquí necesito que sea 3. Entonces multiplico por 3, y afuera divido para 3, no pasa nada, y 6 para 3 es 2, y esta inversa ya es directa, esto es seno de 3t. ¿Bien? Entonces, miren, separando, ya se ha podido calcular esa inversa. Ya. Veamos esta otra. Veamos esta otra. Ya, ya le vamos poniendo un poquito más, aumentando el grado de dificultad. Observa. Suponga que quiera calcular la inversa de 1 sobre S cuadrado menos 6S más 8. Bueno, te dirá, ¿y eso qué? Ni se parece a las fórmulas que hemos visto. Ni se parece. Aquí lo que hacemos es lo siguiente, miren. Por lo general, por no decir siempre, cuando nosotros sacamos una inversa de una función phi de s, cuando sacamos una inversa de una función phi de s, en este caso la función phi de s es esto siempre va a ser una fracción. Esto siempre va a ser una fracción. Si ustedes revisan todos los ejercicios que hemos hecho, siempre es una fracción, ¿no es verdad? Y entonces, uno de los métodos más aplicados es, si esta es una fracción, como en este caso, por ejemplo, ¿verdad? Si usted puede, si no es directa como los ejemplos que hemos hecho que son directos, si no es directa como en este caso, entonces, si estas funciones físicas, usted la puede escribir como una suma de fracciones parciales, entonces le va a poder sacar la inversa a cada fracción parcial. Si esta es una fracción complicada como esta, por ejemplo, es complicada, usted no le puede sacar la inversa así de un vistazo y ya está, y pum. Aquí hay que hacer algunos cálculos. Entonces, en general, phi de s va a ser una fracción. Si esta fracción es más o menos complicada, puede que funcione este método. A esta fracción la transforma en una suma de fracciones parciales. Y entonces cada fracción parcial va a ser más sencillita que esta y le va a poder sacar la inversa a cada una. ¿Y cuál es el método? Es como cuando usted tiene que integrar. ¿Ver? Usted aprendió a integrar. A ver, ¿cómo integraría esto? ¿Cómo calcularía esta integral? Hay varios métodos, pero ¿cuál sería un método? Para calcular esta integral, si quiere, pongamos el de x acá, y aquí me queda uno. ¿Cómo calcularía esta integral?
Ingeniero, una pregunta. ¿Abajo no se podría hacer factor común? Abajo, factor común, ¿qué? ¿Factor común qué? Yo no veo factor común. S cuadrado menos 6S más 8. Yo no veo factor común. No, es de la palabra factorizar, me equivoqué. Ah, ya. Por ahí va el asunto. Sí, sí. Efectivamente, por Sí, ahí va me el equivoqué. asunto. Mire, uno de los métodos para calcular esta integral es esta fracción transformarla en una suma de fracciones parciales. Eso tienen que haber estudiado en Matemáticas 2. Si no estudiaron eso, reclamen a su profesor. Lo descomponen en una suma de fracciones parciales y ahora sí, pues cada fracción parcial la puede integrar fácilmente. El mismo proceso vamos a hacer aquí. Esto lo vamos a transformar en una suma de fracciones parciales. Y vamos a ver cómo a cada fracción parcial sí le podemos hallar directamente la transformada inversa. Así como está, no podemos. Pero si esto lo transformamos en una suma de dos fracciones parciales, la transformada inversa de esas fracciones parciales va a ser facilísima. Facilísima. Observen. El método funciona si el denominador es factorizable, como alguien dijo por ahí. Si se puede factorar. Y efectivamente aquí se puede factorar. Observen. Vamos a sacar la fracción aparte. 1 sobre S cuadrado menos 6S más 8. Yo necesito que aquí, bueno, esta no es clase de descomposición de fracciones parciales. Eso se estudia en el colegio, eso es álgebra. Y lo tuvieron que haber visto en Matemáticas 2. Sin embargo, aquí más o menos les voy a hacer acuerdo. Esta fracción yo la puedo transformar en una suma de fracciones parciales, donde cada fracción es más sencillita que esta. Pero necesito que esto sea factorable. Vamos a ver si esto es factorable. A ver, veamos. 1 sobre. Es un trinomio cuadrático. S menos por más, menos. ¿Cuáles serían los números? Estamos factorando. 4 y 2. 4 y 2. 4 y 2. 4 y 2. Ven, ahí está. Eso es lo primero que tenemos que ver, que sea factorable. Entonces, ¿qué dice la teoría? Eso lo pueden ver ustedes en los libros de álgebra. Busquen descomposición de fracciones en fracciones parciales. También lo encuentra en el libro de Granville. En el libro de Granville. Cálculo de Granville. Ahí está esto. Dice, bueno, para cada fracción de primer grado y para cada factor es de primer grado y para cada factor pongo una fracción con una constante arriba. Entonces, para este factor yo pongo esta fracción de A sobre S menos 4. Más, para el otro factor, otra fracción como esta, con una letra arriba, un coeficiente arriba. S menos 2. Ahí está, ¿verdad? 1 sobre S menos 4 por S menos 2, la vamos a descomponer en una suma de dos fracciones. Para este factor, A sobre S menos 4. Y para este otro factor, B sobre S menos 2. Y ahora lo que hay que calcular es cuánto vale A y B, para que esta suma sea esta. Entonces, observen. Aquí podemos sumar. Factor denominador común, S menos 4 por S menos 2. Esto dividido para esto y por A, me queda entonces A por S menos 2. Más esto para esto y por arriba, me queda entonces B por S menos 4. Entonces, hemos sumado. Y esta fracción debe ser la misma que esta. Y efectivamente, observen. Esto es lo mismo que esto. Entonces aquí tengo una igualdad, observen que aquí tengo una igualdad de dos fracciones que tienen el mismo denominador. S menos 4 menos 2, S menos 4, S menos 2, S menos 4 por S menos 2. Y esta igualdad debe cumplirse.
como tienen los mismos denominadores, quiere decir que los numeradores deben ser iguales. Porque si no, entonces no serían iguales estas dos fracciones. Son dos fracciones que tienen el mismo denominador. Significa que los numeradores deben ser iguales. Entonces quiere decir que 1 debe ser igual a esto. Entonces aquí igualamos. 1 debe ser A por S menos 2 más B por S menos 4. Miren esa igualdad. Y ahora esto es una identidad que tiene que cumplirse. Esto no es ecuación, esto es una identidad. Esto, igualdad, debe de cumplirse para cualquier valor de S. Las identidades se cumplen para cualquier valor de la variable. Por eso se llama identidad. Si se cumple para ciertos valores de la variable, esa es una ecuación. Pero esta no es ecuación, esta es identidad, que debe de cumplirse para cualquier valor de S. Entonces aquí yo le puedo dar a S cualquier valor. ¿Bien? Pero conviene darle a S ciertos valores para poder encontrar A y B. A y B. Por ejemplo, yo podría hacer aquí que S sea 2. Miren, si S vale 2, ¿por qué le voy a dar el valor de S igual a 2? Porque si hago que S valga 2, 2 menos 2, 0. Entonces, 0. Y eso me permitiría calcular B. ¿Ya? Después yo puedo hacer que S sea 4. Y entonces 4 menos 4, 0. Esto será 0 y eso me permitirá calcular A. Entonces, miren, yo aquí hago que S sea 2. Entonces, fíjense, 2 menos 2, 0. Y aquí me quedaría B. Bueno, aquí me quedaría 1 igual, ¿no? 1 igual, lo que tengo aquí, 1 igual. 2 menos 2, 0. Esto ya se hace 0. Y aquí me quedaría B por 2 menos 4 menos 2. Y entonces aquí yo ya sé que B vale menos 1 medio. ¿Ves? Ya sé que B vale menos 1 medio. B vale menos 1 medio. Ahora yo voy a hacer que S sea 4. Si S lo hago que sea 4, me quedaría 1 igual, 1 igual. Mire, 4 menos 4, 0. Por eso dice 4, para que se haga 0. 4 menos 4, 0. Entonces hace 0. Y aquí me quedaría A por... Me quedaría 4 menos 2. 4 menos 2 es 2. Y eso me permite calcular A. A quiere decir que vale 1 medio. Entonces, quiere decir que esta fracción yo la puedo escribir así. Así es. Donde ya sé que A debe ser 1 medio. Entonces A debe ser 1 medio. 1 medio. ¿Ves? Y B debe ser menos 1 medio. B debe ser menos 1 medio. Entonces, esta fracción que está aquí la puedo escribir así. Transformada inversa de esta fracción que es igual a esto. ¿Ves? 1 medio sobre S menos 4 más menos 1 medio sobre S menos 2. Y fíjense, y ahora dice aquí la inversa de esto más esto. Y la inversa de esto sería la inversa de esto más la inversa de esto. Y estas inversas son facilísimas. Facilísimas estas inversas. Así como estas no puedo. Pero al haber descompuesto esto en una suma de fracciones parciales, ahora sí yo le puedo dar la inversa a cada fracción. Dícteme la inversa de esto. Nos hemos entrenado hace un ratito con problemas como este. 1 medio de E a la 4T. ¿Ah? 1 medio de E a la 4T. 1 medio E a la 4T. 1 medio afuera. 1 medio afuera. Y 1 sobre S menos 4 es E a la 4T. Más. Ahora este, ¿ves? Bueno, este menos se lo puede poner aquí. Bueno, más por menos, menos. Una vez menos. ¿Y cómo le quedaría? Ya este menos ya está aquí adelante. 1 Y la medio de E inversa a de la 2T. 1 medio de E a la 2T. 1 medio de E a la
2t. Ahí está, ya. Usted mismo lo ha dicho, ahí está. Entonces, uno de los métodos más aplicados son la descomposición de fracciones parciales. Esto lo hemos transformado en una suma de fracciones parciales. Por eso le digo, si no se acuerda, si no recuerda o si no le enseñaron, vaya a recoger el libro de álgebra y repase el tema descomposición de fracciones parciales. También lo pueden encontrar en el libro Cálculo Diferencial de Granville, en el capítulo donde enseña a integrar. Entonces así ya usted puede calcular la inversa. ¿Ya? A ver, algo rápido, otro ejercicio rapidito, veamos otro ejercicio rapidito. Después veremos otros teoremas que me permiten calcular las inversas. Estos son temas sencillos. Suponga que yo quiero hallar la inversa de 16 menos 2s cuadrado sobre s al cubo más 4s. Mire, ¿quién va a poder hallar esa inversa así de un solo plumazo o mentalmente? Esto no es directo. ¿Cómo vamos a calcular esa inversa? Pero si a esto lo transformo, si lo puedo transformar en una suma de fracciones parciales, allí sí, pues la inversa de cada fracción parcial es rapidísima. Entonces veamos, cojamos esta fracción aparte y veamos si se puede transformar en una suma de fracciones parciales. 16 menos 2s cuadrado sobre s al cubo más 4s. A ver, el denominador debe ser factorable y efectivamente se puede factorar. Bien, eso sería 16 menos 2s2. Factoramos, factor común s y me queda s cuadrado más 4. ¿Ya? Factor común s me queda s cuadrado más 4. Entonces aquí, ¿qué dice la teoría de las fracciones parciales? Esto lo puede transformar en una suma de fracciones. Para este factor s, una fracción de esta forma, a sobre s. Y para este factor que es de segundo grado, una fracción de la forma bs más c. Para este otro factor de segundo grado, bs más c. Entonces note que si usted puede calcular A, esta inversa es rapidísima. Si usted puede calcular B y C, esta inversa es rapidísima. Es rapidísima. Entonces vamos a buscar A, B y C. Entonces, como decía, hay que sumar como el denominador común s por s cuadrado más 4, este para este y por este para este y por este. Entonces me quedaría este para este, me queda s cuadrado más 4 que multiplica a A. A por s cuadrado más 4. ¿Ya? A por s cuadrado más 4. Más este para este, se elimina este y me queda s. Entonces me queda más s por bs más c. bs más c. Y entonces tengo una igualdad de dos fracciones, ¿ve?, que tienen el mismo denominador. El mismo denominador. Quiere decir que los numeradores deben ser iguales. Entonces, el numerador de esta, que es 16 menos 2s2, debe ser igual a este numerador de acá. A por s cuadrado más 4 más s por bs más c. ¿Ya? Y entonces ya hemos igualado los numeradores y esta igualdad tiene que cumplirse para cualquier valor de s. Para cualquier valor de s. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer que s sea 0. Porque tiene que cumplirse para cualquier valor de s. Yo voy a hacer que s sea 0. Si s es 0, ¿qué me quedaría? Aquí esto sería 0, pero me quedaría 16. 16, igual. Mire aquí, me quedaría a, que ese vale 0. Se me quedaría a por 4.
Y acá S vale 0. Todo esto se hará 0, pues. Todo esto es 0. Y entonces ya sé que A vale, de aquí ya puedo decir que A vale 16 para 4, que decir que A vale 16 para 4 es 4. A vale 4, ¿ve? A vale 4. ¿Ya? Falta calcular B y C. Bueno, yo puedo darle a ese cualquier valor, hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer que ese sea 1. A ver si ese vale 1. Tendríamos entonces, observe aquí. 1 al cuadrado es 1. 2 por 1, 2. 16 menos 2, 14. Me quedaría 14 igual. Yo siento que ese sea 1. 1 al cuadrado 1 por 2, 2. 16 menos 2, 14. 14 igual. Yo ya sé que A vale 4. Entonces aquí sería 4 por 1 al cuadrado, que es 1. Y 1 más 4, 5. Sería 4 por 5. Y aquí S, que le estoy dando el valor de 1. Entonces sería 1 por B por 1 es B. B más C me quedaría. B más C. Y entonces aquí tendríamos, mire, 14 igual menos 4 por 5, 20, vean. 14 menos 20 igual a B más C. O sea que yo ya sé que B más C es 14 menos 20 y eso es menos 6. ¿Ya? No he podido determinar B y C, pero ya tengo una relación entre B y C. ¿Ya? 14 menos 20 menos 6. Entonces B más C igual a menos 6. Ya. Ahora le puedo dar a S otro valor. Por ejemplo, yo le puedo dar a S el valor de menos 1. A ver qué pasa si es el valor de menos 1. Aquí me quedaría menos 1 al cuadrado es más 1. Y por 2, 2. Me quedaría 16 menos 2, 14. 14. Y acá me quedaría igual. Yo ya sé que A vale 4. Entonces, 4. Menos 1 al cuadrado es más 1. Y 1 más 4 es 5. 5. Y acá tengo más S que vale menos 1. Que debe haber dado el valor de menos 1. Menos 1 por S que es menos 1. Aquí me quedaría menos B. Menos B. Y aparte más C. ¿Ve? Y ya tendré otra relación entre B y C. O sea que aquí tendríamos 14 menos 20. Y aquí sería, mire, menos por menos más me quedaría B. Y menos por más menos me quedaría C, menos C. Me quedaría más B menos C. Y yo ya sé entonces que B menos C debe ser menos 6. Menos 6, miren. Entonces observen. Tengo ya aquí dos ecuaciones. La una que es B más C igual a menos 6. Y la otra que es B menos C igual a menos 6, ¿ven? Y tengo un sistema de dos ecuaciones que la puedo resolver. Si nosotros sumamos, me quedaría 2B más C menos C se cancela, y acá me queda menos 12. Si nosotros sumamos, B más B, 2B, más C menos C, se cancelan las C, y aquí me queda menos 12. Y ya entonces aquí puedo decir que B es menos 12 sobre 2 y este es menos 6. B vale menos 6. Y ahora este menos 6 lo reemplazo en cualquiera de estas. Por ejemplo, que si la reemplazo aquí, me quedaría B que vale menos 6 más C igual a menos 6. Era menos 6 y significa que C vale 0. Entonces yo ya sé que A vale 4. Aquí ya pongo 4. B vale menos 6. Aquí pongo menos 6. Menos 6. Y C vale 0. Como C vale 0, lo quito. Y fíjense, esta fracción la hemos descompuesto en una suma de fracciones parciales. Y sacarle la inversa a cada una es de lo más fácil, es de lo más sencillo. Ahí sí ya le puedo sacar la inversa a cada una.
Entonces, fíjese. Entonces quiere decir que esta fracción de aquí pondría entonces la inversa de esta fracción, que es esta de aquí, ¿verdad? 4 sobre S. Este menos lo puedo poner aquí a la fracción. Menos 6S sobre S cuadrado más 4. S cuadrado más 4. ¿Okay? Ya el menos se lo puse a la fracción. Y esto ya es rapidísimo. Predicte. La inversa de este. 4. 4. ¿Y la inversa de este? 6 coseno de 4t. 6 coseno de 2t. 6 Sí. coseno de 2t. Coseno de 2t. Ahí está, a ver, ya. Esta es la transformada inversa de esto. La transformada inversa de esto es. Al revés, si usted le saca y una forma de comprobar es, si usted le saca la transformada de esto, debe darle esto. Como una forma de comprobar, ¿no? Bueno, entonces ustedes ven que el método de la descomposición en fracciones parciales es un método que se aplica mucho. Por eso les recomiendo que ustedes, si no le han enseñado o no se acuerdan, repasen. ¿Alguien dijo algo? Bueno, entonces en la próxima veremos teoremas para calcular otros tipos de inversos. Otros tipos de inversos. Son los mismos teoremas que hemos visto para ya la transformada de Laplace, pero ahora aplicados al revés. Aplicados al revés, en sentido contrario. A ver, tomamos la lista rapidito. Álava. Almachi. Presente, profesor. Almachi. Ya. Alvarado. Arevalo. Presente, Alvarado. Ya. Arevalo. Arevalo. No le escucho bien. Presente, ya. Arevalo presente, ya. Briones. Presente, ingeniero. Burgos. Presente, ingeniero. Calle. Presente. Chiquito. Presente, ingeniero. Cobos. Presente, ingeniero. Contreras. Cajamarca. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Contreras Mego. Presente, ingeniero. Cortés. Presente, ingeniero. Flores. Presente, ingeniero. Freire. Presente, ingeniero. Galarza. Presente, ingeniero. González. Presente. Guaspa. Presente, ingeniero. Intriago. Presente, Lara. Presente, ingeniero. Lema Chicaiza. Ingeniero. Lema Naula. Presente, ingeniero. López. Presente, ingeniero. Maruri. Presente, ingeniero. Buenas noches. Elchan. Presente. Mora. Presente. Moya. Presente. Murrieta. Navarro. Murrieta. Presente. Ya. Presente, ingeniero. Ya. Navarro. Panta. Parrales. Presente, ingeniero. Pincay. Presente, ingeniero. Ramírez. Rivera. Presente, Rodríguez. ¿Quién dijo presente? Rivera. Ya. Rodríguez. Presente, ingeniero. Romero Menéndez. Romero Vázquez. Presente. Rosales. Presente, ingeniero. Ruano. Presente, ingeniero. Ruiz. Presente, ingeniero. Sánchez. Presente, Sarmiento. ingeniero. Sánchez, ya. Sarmiento. Sánchez. Presente, ingeniero Sarmiento. Sierra. Presente, ingeniero. Vázquez, Presente, ingeniero. Vera. Presente. Zamora. Presente. A ver, repito lo que no han contestado. Álava. Presente, profesor. Ya. Presente.
Ya. Navarro, Panta, Ramírez, Romero Menéndez. Bueno, muchas gracias, señores. Nos vemos la próxima. Estudiar, estudiar, estudiar. Nos vemos la próxima.